Gracias por acudir nuevamente a su Instituto Bíblico del Aire. La negación de Pedro es uno de los episodios que más conocemos de la vida de este apóstol. Sin embargo, como veremos en el estudio de hoy, hay importantísimas lecciones que aprender de este episodio de su vida. Estamos considerando el capítulo 18 del Evangelio de Juan en nuestra serie de estudios sobre este Evangelio. Preste mucha atención a lo que nos dice Alberto Valle en la presentación de la clase de hoy. Les saludo, apreciado amigo y amiga del Instituto Bíblico del Aire. Nos encontramos precisamente en el punto donde Jesús es arrestado y traído enfrente del Sanedrín o el cuerpo de gobernantes judíos, y hemos visto el primer interrogatorio hecho por Anás. Es obvio que este no fue un juicio justo, y si usted considera el trasfondo histórico de este hombre llamado Anás y ve lo corrupto que era, entonces nada de esto le sorprenderá. Pero veamos antes de continuar con los juicios los versos que nos hablan de la negación de Pedro. Versículos 25 en adelante de Juan 18 nos dicen: Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. El Evangelio de Lucas nos presenta el toque humano de todo esto. Es Lucas el autor que enfatiza la humanidad de Jesús. Siendo un médico como era, es él quien nos dice que cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, el Señor se la sanó. Lucas nos dice que en ese mismo momento, cuando Pedro negó al Señor por tercera vez y el gallo cantó, llevaban al Señor por el corredor de uno de los lugares donde había sido juzgado. Nos dice que luego que él fue torturado, los ojos de él se encontraron con los de Pedro en el momento en que lo negaba. En varias ocasiones durante la vida de Pedro, sus ojos se encontraron con los de Jesús. En el capítulo 5, luego que el Señor usó la ufanación de Pedro para dar una gran enseñanza, le sugiere que salgan a pescar. Pedro había pescado toda la noche, pero no había cogido nada. Ellos van a un lugar de aguas profundas y el Señor le dice que tire la red nuevamente. Pedro le explica al Señor que no habían cogido nada durante toda la noche. Esto a pesar de ser pescadores experimentados. Posiblemente, los ojos de Jesús se encontraron con los de Pedro y luego de esto, Pedro dice: «Pero en tu nombre echaré la red». Y nos dice el relato que cuando lo hizo, sacaron la red llena de peces. Es Lucas quien nos da ese relato. Cuando Lucas nos habla de la negación del Señor y el encuentro de Pedro con la mirada de Jesús, nos dice que salió a la oscuridad y lloró amargamente. ¿Por qué Pedro salió a la oscuridad y lloró de esa manera? Alguien dijo que podemos bosquejar las vidas de muchos de los hombres de Dios en la Escritura a partir de 3 lecciones que Dios les enseña. Primero, Él les enseña que no son nadie. Luego les muestra que Él les ha hecho alguien. Y tercero, les muestra lo que puede hacer con alguien que ha aprendido que no es nadie. De esa manera, por ejemplo, podríamos dividir los 120 años de la vida de Moisés en 3 periodos de 40 años cada uno. Durante los primeros 40 años, Dios le enseñó a Moisés que él no era nadie. Durante el segundo periodo de 40 años, en la profundidad del desierto, Dios le mostró que él era alguien. Y entonces, cuando Dios llevó a cabo la gran liberación de su pueblo de Egipto y de Faraón, le enseñó lo que puede hacer con alguien que ha aprendido que no es nadie. Estas 3 lecciones se pueden aplicar a la vida de Pedro y su peregrinaje de fe. En primer lugar, el Señor le enseñará a Pedro que no es nadie. Cuando él se va a la oscuridad y llora amargamente, podríamos decir que aprendió esa lección. Y eso es lo que significa ser pobre en espíritu y llorar por ello. Pero de acuerdo al Señor, esto es solo el comienzo de la precondición que nos lleva a ser la sal de la tierra
y la luz del mundo, parte de la solución de Dios y de su respuesta. Cuando el Señor se le aparece a Pedro luego de la resurrección, en el capítulo 21 de este mismo Evangelio, veremos más adelante, cuando lleguemos a ese capítulo, que el propósito por el cual el Señor se le apareció a Pedro de manera especial en ese encuentro fue para enseñarle a Pedro que ahora él era alguien, porque había aprendido que no era nadie y porque había creído en Jesús. Pedro además había aprendido los 4 secretos espirituales. Yo no soy, pero Él es. Yo no puedo, pero Él puede. Yo ni siquiera quiero, pero Él quiere. Porque sabemos que no es asunto de quiénes somos, sino de quién es Él. No es asunto de lo que podemos hacer, sino de lo que puede hacer Él. No es asunto de lo que yo quiero, sino de lo que Él quiere. Y en vista de que Pedro había aprendido esas lecciones, ahora podía ser alguien. Cuando vemos la historia de Pedro en el libro de los Hechos y en las epístolas, nos damos cuenta que él aprendió esta última lección, y eso ocurrió cuando Pedro negó al Señor. Y en medio de esta narración, que nos cuenta la primera, segunda y tercera negación de Pedro, encontramos también lo acontecido en estos juicios clandestinos. Bien, al Señor Jesús le harían un juicio religioso y uno político. Sería juzgado por el sistema religioso y por los romanos. Juan nos recuerda nuevamente que la manera en que moriría el Señor había sido ya profetizada. La profecía nos dice que Él sería levantado, que sería crucificado, y los judíos no tenían el poder político y judicial para hacer eso. Solo los romanos lo podían hacer. Y es acerca de esto que leemos en la mayor parte del capítulo 18 y hasta llegar al 19. Esto nos lleva hasta Poncio Pilato. Nos dice el verso 28 en adelante: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Desde este mismo punto, al comienzo de este episodio, encontramos algo interesante. Podríamos decir que esto nos muestra lo que no es la fe. Es posible profesar que uno cree, pero ser tan legalista, estar tan preocupado con la letra de la ley, que usted pierda completamente el espíritu de la misma. Es como el caso de un hombre que robó un banco y en el camino insultó a su compañero de robo porque en el camino empujó a un niño. Y aquí encontramos a estos escrupulosos religiosos tan preocupados con la letra de la ley que no quieren entrar al palacio de este gobernador romano porque había una ley que decía que si un judío entraba a la casa de un gentil, se contaminaba. Llama la atención que estos judíos no quisieran contaminarse, pero al mismo tiempo intentaran la muerte del Hijo de Dios, un hombre inocente y más que inocente. Él era el Hijo del Dios viviente. Y mientras ellos llevan a cabo este complot, muestran una gran preocupación por la contaminación ceremonial. Eso es ridículo y trágico a la vez. Sin embargo, es posible que usted conozca gente así. Gente preocupada por lo que se debe y no se debe hacer en el sentido ceremonial y religioso, pero que al mismo tiempo pierden el espíritu de la ley, el cual es el amor de Dios, como nos dice la misma Escritura. Es importante que conozcamos un poco sobre Pilato mientras observamos el inicio de este juicio. Así que en nuestro próximo estudio comenzaremos a ver un bosquejo biográfico de este hombre a partir de lo que sabemos de él históricamente. Eso nos ayudará a entender por qué este juicio se desarrolló de esta manera. Pero ahora hagamos un resumen de lo que hemos visto a partir del verso 15 de este capítulo, contestando nuestras 3 preguntas básicas. ¿Quién es Jesús? Jesús es en este capítulo el testigo fiel. Es la manera en la que Juan nos lo presenta en el libro de Apocalipsis. Él es el testigo fiel y Juan nos lo presenta en una postura tan regia que entendemos claramente que no era un criminal. Fue tratado como uno, pero él no cometió pecado.
y toma una postura de autoridad cuando nos dice que Él no cometió pecado. Lo podemos llamar el testigo fiel o una víctima inocente, como se nos presenta en este pasaje. ¿Qué es la fe en este pasaje? Quizás esa pregunta nos lleva a Pedro. Aunque él se calentaba con el fuego de los enemigos de Cristo, él no era un incrédulo. Este fue solo un episodio del todo del escenario de su fe. ¿Y qué es la vida? La vida es saber que usted está en la escuela de la fe de Dios. Y aunque usted se encuentra en un capítulo difícil de su vida, usted sabe que los últimos capítulos aún no se han escrito, que es posible ser un verdadero creyente y es posible que pasemos por episodios como los que le ocurrieron a Pedro, que una caída no significa necesariamente una completa pérdida de la fe. Esa seguridad es una de las respuestas que encontramos a la pregunta ¿qué es la vida? En este capítulo 18 de este Evangelio de Juan. De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios son de bendición para usted. No olvide solicitar los materiales que acompañan esta serie de estudios que recibirá completamente gratis a vuelta de correos. Esta es la dirección: Instituto Bíblico del Aire, P.O. Box 2805, Miami, Florida 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Nos encontramos en la próxima clase.